En esta entrega vamos a referirnos al capítulo seleccionado para nuestra maestría, El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse. En El hombre unidimensional, un texto que les recomiendo, si no lo han leído todavía, Marcuse analiza las consecuencias que afectan la experiencia humana a partir de la hegemonía de la racionalidad tecnológica y la automatización de los procesos productivos en el capitalismo contemporáneo. Marcuse es un autor de la Escuela de Frankfurt, escribe este libro hacia mediados de los años 60, cuando él ya tenía alrededor de 70 años. La revisión que propone Marcuse del concepto de enajenación, que procede del materialismo histórico y fundamentalmente de la obra de Carlos Marx, se atiene a los cambios tecnológicos y a las transformaciones en las relaciones de clase. Con una visión crítica y reflexiva, Marcuse propone que no corresponde mantener en nuestra época la idea de enajenación de la que habló Marx. Había pasado prácticamente un siglo y por lo tanto las relaciones de producción habían cambiado de manera significativa. Sin embargo, el carácter impugnador, crítico, rebelde de la práctica artística necesita de un estado de enajenación que es preciso de alguna forma crear o imaginar artificialmente en esta sociedad unidimensional. ¿Qué significa unidimensionalidad? Bueno, significa justamente el aplanamiento, la chatura, la pérdida de complejidad del sentido de la experiencia histórica. Dicho en fácil, la unidimensionalidad es hija de una sociedad que ha simplificado al extremo la vida de los individuos, no solo en términos de bienestar físico, sino también en términos de aspiraciones culturales y de aspiraciones, podríamos decir, espirituales. La sociedad de posguerra, me estoy refiriendo a la sociedad europea de los años 60, ha alcanzado lo que nunca antes, a lo largo del capitalismo, había alcanzado la sociedad europea moderna. Esto es un estado de bienestar, de acceso a bienes, a servicios educativos, a servicios de entretenimiento, que se habían democratizado en el sentido de, permítanme la expresión, popularizado, es decir, se habían difundido de manera significativa para las grandes mayorías sociales de Europa. Pero Marcuse retrocede a un concepto romántico del arte, un concepto en cierta manera inspirado en esta idea de lo sublime, de la belleza, pero no se trata de un ideal antiguo, caduco, sino que se trata de un ideal ya impregnado de las características que Marx ponderará en la sociedad capitalista. El arte ayuda a vencer la enajenación, especialmente respecto de la naturaleza, respecto de la sociedad y respecto de uno mismo. Ayuda a pensar en términos de una liberación. Por lo tanto, concilia al hombre con su destino. Y en el aspecto físico, el arte es un antídoto contra la indiferencia y la pereza espiritual. Y son estas las características centrales de la sociedad unidimensional. La indiferencia y la pereza espiritual. Son términos bastante ambiguos, bastante imprecisos, pero los podemos entender así, en esta época de las redes sociales. Bueno, el reposteo, este ejercicio que hacen muchas personas de lo que consideran valioso o importante o representativo de sus ideas, bueno, simplemente compartirlas con los contactos propios. De esta manera, extender una idea que no es propia, pero apropiársela. En lugar de tomar distancia, que sería la enajenación,
lo que ocurre es la apropiación de ideas que vaya uno a saber de dónde provienen originalmente. Esto sería la pereza espiritual. Y la indiferencia es respecto de un futuro que evidentemente plantea incógnitas. No hace falta recordar, por ejemplo, la Agenda 2030 y sus dudas o sus políticas acerca de la probabilidad de la carencia de agua potable y de otros recursos vitales, no solo para la vida humana, sino también para el equilibrio ambiental. Bueno, en esta inspiración, ¿cómo debe producirse una obra artística o teórica para que pueda tener vigencia como algo culturalmente valioso? Esta es la gran pregunta de este capítulo del hombre unidimensional. La única lógica que permite, o que en todo caso augura una visión panorámica sobre la realidad y también sobre la pregunta por la verdad en cuanto a su relación con la realidad, es la transmutación de los valores culturales vigentes. Hemos entrado en un ciclo de decadencia cultural expresado especialmente por la marginalidad del arte. Su diagnóstico concluye de esta forma: el progreso de la racionalidad tecnológica está anulando los elementos de oposición y los principios o las aspiraciones trascendentes en alta cultura. ¿Qué quiere decir esto? La desublimación prevalece en las regiones avanzadas de las sociedades contemporáneas. La cultura post-tecnológica, es decir, la cultura que sobreviene a la unidimensionalidad, consiste en rechazar el gran rechazo, es decir, en patrocinar el conformismo y la unidimensionalidad. Varias veces he leído este texto, año a año lo tengo que releer, y me pregunto si no habrá sido siempre así la historia del capitalismo. Pero Marcuse señala una interpretación que de alguna forma toma distancia de esta sospecha. Al parecer, la evolución en términos de bienestar cotidiano, especialmente de las clases medias, lo que ha hecho es adormecer el sentimiento de superación, las aspiraciones por un mundo mejor, que de alguna forma caracterizaron a nuestros ancestros del siglo XIX. Y ya en el siglo XX, este texto es del año 1960 y pico, aproximadamente 65, esos ideales están adormecidos. Y en lugar de proponer el gran rechazo a los valores dominantes, lo que se propone es el rechazo al gran rechazo, es decir, la aceptación conformista de la realidad imperante. Lo que se llamaba alta cultura estuvo siempre en contradicción con la realidad social. Solo una minoría privilegiada accedía a estos bienes de la alta cultura y representaba sus ideales. Los grandes teatros líricos eran significativamente pequeños para la gran población, porque se esperaba que fueran un sector minúsculo de la sociedad. Incluso actualmente, los museos, las bibliotecas, etcétera, no han crecido de manera significativa conforme creció la población, por lo menos en Occidente. Estas dos esferas antagónicas de la sociedad, la alta cultura y la baja cultura, han coexistido siempre, pero la alta cultura ha sido acomodatricia, digamos, a la realidad, no muy frecuentemente, y era quien o la encargada de proclamar ideales y verdades propias. Era un llamado de atención a otra forma de sentir, de experimentar la existencia. La liquidación de la cultura bidimensional de la que habla Marcuse no se logra a través
de la negación y el rechazo de los valores culturales, sino a través de su incorporación total al orden establecido, mediante su reproducción y distribución en una sociedad que se ha masificado. Esto es la popularización, no me gusta la palabra masificar, pero es la que usa Marcuse, tampoco me gusta popularización. Sí, es importante tener en cuenta que hay una creciente mayoría de la población que comparte o que acepta o que se resigna a los ideales de la cultura unidimensional. Y en los años 60, ¿cuáles eran las principales agencias promotoras de la conformidad? Bueno, las comunicaciones de masas, que reúnen armoniosa e inadvertidamente el arte, la política, la religión y la filosofía con los anuncios comerciales. Esta falta de separación de lo sacro o de lo importante o de lo, podríamos decir, de lo enaltecido, tienen un común denominador. Es la forma de la mercancía. No porque se venda en un sentido, se vendan los discos o las entradas a los recitales. No, se trata de esta idea que procede del marxismo y que tiene que ver con la forma de la mercancía. Es decir, con lo que tiene la dialéctica de un valor de uso, lo que efectivamente representa como calidad, como satisfactor de necesidades vitales, el valor de uso, y el valor de cambio. Esto es, cuánto está dispuesto el mercado a pagar, a ofrecer para acceder a esta mercancía. La música del espíritu, dice Marcuse, cuenta el valor de cambio, no el valor de la verdad. La música del espíritu es también la música del que la vende. La racionalidad del statu quo y toda la racionalidad ajena gira en torno al valor de cambio, es decir, no a lo que es efectivamente, a la calidad, a la importancia que augura para la existencia humana, sino, podríamos decir, el intercambio rápido, superficial de los sentidos que emanan de estas obras masificadas. La alta cultura de Occidente encontraba su validez en la era pretecnológica. Podríamos decir, hasta la llegada de la sociedad industrial, no por nada son casi contemporáneas las reflexiones de Berg, de Kant, de Baumgarten sobre la estética, la aparición del romanticismo, junto con la irrupción llamada Revolución Industrial de 1750. Hasta ese momento, y bueno, hasta buena parte después, porque todavía en esa época, en el comienzo del siglo XIX, encontramos grandes autores, bueno, qué sé yo, Beethoven, por poner algún otro, el teatro de Ibsen, muy posterior incluso a Beethoven. Me refiero fundamentalmente a las consideradas obras auténticas, tanto en pintura como en música y literatura, que expresaban una alienación consciente. Alienación o enajenación serían sinónimos en este contexto, depende de la traducción que uno consulte. Las obras auténticas expresan una alienación consciente, es decir, una toma de distancia intencional, metódica, de toda la esfera de los negocios y la industria y de su orden previsible y provechoso. El querer desmarcarse del movimiento que la historia parece haber puesto en marcha. Los personajes que no han desaparecido en la literatura de la sociedad industrial avanzada sobreviven transformados esencialmente. Por ejemplo, la vampiresa, él estaba mirando fundamentalmente el cine de Hollywood de los años 50.
El héroe nacional, el beatnik, la esposa neurótica, el gángster, estas comedias insípidas que ofrece Hollywood fundamentalmente. Se me olvidó decir que Marcuse estuvo exiliado mucho tiempo en Estados Unidos, mucho tiempo, desde antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrado los años 70. Se le acusa a Marcuse, esto lo tengo que decir, de haber sido financiado por fundaciones norteamericanas ultraconservadoras, lo cual es verdad, pero eso no impidió que el planteo de Marcuse alcanzara los niveles de interés y de atracción que finalmente alcanzaron. Algunas personas, podríamos decir ortodoxas o dogmáticas, han visto en la crítica de Marcuse al materialismo histórico y en general al pensamiento de Marx como una demostración de la dependencia entre Marcuse, por ejemplo, y la Fundación Rockefeller. Actualmente tal vez la Fundación Rockefeller no llame la atención, pero era una fundación como las que actualmente se desarrollan por todo el mundo, que promueven el pensamiento anticomunista, el pensamiento pro-libertario, etc. Bueno, entonces estos personajes que ya eran dudosos en la literatura del siglo XIX han logrado sobrevivir en los productos culturales del siglo XX, especialmente en las películas y las comedias de Hollywood. Pero ya no son imágenes de otra forma de vida, sino más bien rarezas o tipos muy estereotipadas, muy exageradas de la misma vida, que sirven como una afirmación antes que como una negación del orden establecido. Las imágenes y posiciones más avanzadas de estos personajes parecen sobrevivir a su absorción dentro de las comodidades y los estímulos administrados. Siguen seduciendo a la conciencia con la posibilidad de su renacimiento en la consumación del progreso técnico. Son expresión de esa libre y consciente alineación de las formas establecidas de vida con las que la literatura y el arte se oponían a esas formas, incluso cuando servían como adorno. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente que la cultura de masas es una de las principales agencias del pensamiento conformista. Dicho en términos del propio Marcuse, la cultura de masas es la aplanadora que elimina la bidimensionalidad del hombre moderno y trae, por lo tanto, un hombre post-tecnológico, post-industrial, que va a tener cada vez más cerca, cada vez más a su alcance, la producción, mejor dicho, el consumo de entretenimiento, de distracción, de formas cuasi artísticas fundamentalmente superfluas. ¿Cómo era el mundo de la cultura pretecnológica? Es importante que sepamos esto, que discutamos esto por dos razones. Porque Marcuse puede estar exagerando en su interpretación de la cultura pretecnológica rasgos que eran, podríamos decir, aislados o episódicos de aquellos tiempos. Pero hay otra razón. Nos permite entender a dónde apunta la crítica a la unidimensionalidad de la sociedad actual. El mundo de la cultura pretecnológica tenía la buena conciencia de la desigualdad y el esfuerzo. Asumía que el trabajo era una desgracia del destino. El hombre y la naturaleza no estaban organizados como cosas e instrumentos. El código de formas y costumbres de la cultura pretecnológica, tanto como el estilo y el vocabulario de su literatura y su filosofía, hacían que esta cultura expresara el ritmo y el contenido de un universo en el que los paisajes, tanto urbanos como rurales, de las altas esferas de la sociedad,
como de las bajas esferas de la sociedad, formaran parte de una realidad que el lector tenía cerca, experimentara. Una realidad concreta, que en el verso y la prosa, a través del ritmo de quienes peregrinan o pasean en carruajes, se exprese y que tienen el tiempo, el placer de contemplar, de sentir y narrar. Comparemos la longitud o el tiempo que se debía destinar a la lectura de una novela con respecto al tiempo que se destina al consumo de una película. Nunca se le ocurrió pensar a Marcuse, que por lo menos nunca lo escribió, que íbamos a llegar a la cápsula de TikTok. Es decir, al hecho de que las personas consumen, vamos a decir, contenidos artísticos de 1 minuto de duración y sin un tema, podríamos decir, de su predilección. Simplemente circulan, uno accede, bueno, lo puedes cortar, pero la corta duración de estos videos no justifica que uno se lo saltee. Uno se lo puede digerir tranquilamente debido a la rapidez con que circula. La alienación artística es una forma de sublimación, es decir, es una forma, el límine en latín es el umbral. La sublimación sería no bajar del umbral, sino tratar de superarlo, ¿sí? La palabra sub, en este caso, no significa, o el prefijo no significa bajar, sino subir. Subir al límite, es decir, trascender. Trascender del tiempo, de la historia contemporánea. La alienación artística entonces sucumbe, ahí sí, sucumbir quiere decir someterse al proceso de la racionalidad técnica. La etapa actual define las posibilidades del hombre y la naturaleza de acuerdo con los nuevos medios disponibles para su realización y, por su inspiración, las imágenes pretecnológicas están perdiendo su poderío. Por eso cuesta tanto que la gente joven se meta en estos andariveles, por ejemplo, de la literatura del siglo XIX o incluso de las películas de mediados del siglo XX, que si bien Marcuse cuestiona, hoy resultan de un ritmo tal vez insoportable para la gente que vive al ritmo de los videos cortos de 1 minuto. Las imágenes tradicionales de la alienación artística son incompatibles estéticamente con la sociedad industrial. Por ejemplo, el bohemio, el artista que necesita vender una obra para comer, por ejemplo. Lo que estas obras o estas imágenes recogen y preservan en la memoria pertenece al futuro. Imágenes de una gratificación que disolvería la sociedad que la suprime. Esto es, la literatura y el arte surrealista de los años 20 de hace un siglo han recapturado todavía estas imágenes en su función subversiva y liberadora. Ejemplos del vocabulario literario básico. Por ejemplo, indican el rango y el valor de estas imágenes y la dimensión que revelan. Vivimos entonces en la era unidimensional, la era de la desublimación institucionalizada. La realidad tecnológica limita el campo y reduce la necesidad de sublimación. ¿Qué significa esto? Que el principio de realidad, principio que toma Marcuse del psicoanálisis, por el cual la propia presión de la sociedad justifica la represión de nuestros instintos. El principio de realidad entonces ya no necesita una total y dolorosa transformación de las necesidades instintivas. El individuo moderno debe adaptarse a un mundo que no parece exigir la negación de sus necesidades más íntimas. El mundo se presenta como no hostil, como no esencialmente enemigo de nuestros instintos. Por lo tanto, no hay nada que desublimar.
Se acepta entonces de un orden más alto que no debería perturbar el orden de los negocios. En la época contemporánea ha cambiado la diferencia entre los dos órdenes y sus verdades. El orden empresarial, el orden de circulación y acumulación del capital, y el orden de la sublimación, de la vida artística, de la sensibilidad. ¿Qué pasa? El poder absorbente de la sociedad empujó a la marginalidad a la dimensión artística. Esta quedó vaciada y sus contenidos antagonistas han sido absorbidos y diluidos por la gran maquinaria del poderío cultural. El nuevo totalitarismo se manifiesta en un pluralismo armonizador, en el que las obras y las verdades no contradictorias entre sí coexisten pacíficamente en la indiferencia. Con respecto, por ejemplo, a la tan anunciada batalla cultural que intentan los ultraconservadores de nuestros días, fíjense la diferencia que hay respecto de lo que pasaba en la sociedad de hace 60 años. No se hablaba de una batalla cultural, simplemente el proceso era tan arrollador que absorbía la crítica para diluirla. En este caso, creo que equivocadamente, los ultraconservadores piensan que esa batalla de hace 60 años se terminó perdiendo. Y que por lo tanto ahora la batalla que hay que dar consiste en insultar, en desmerecer, no en la indiferencia, sino en la defensa, podríamos decir, cerril, incluso en la agresión, en el ataque, no solo en la defensa de los valores que ellos consideran fundamentales para la convivencia, sino en el ataque a todo aquello que sientan como una amenaza o simplemente como algo diferente. Volvamos al tema de la desublimación institucionalizada, es decir, a la pérdida del camino, por eso puse esta imagen de la vía de tren, la pérdida del camino hacia la sublimación, hacia este sentido de trascendencia que el arte, hasta bien entrado el siglo XIX, mantenía como uno de sus principales emblemas. Un elemento vital en la configuración de la personalidad autoritaria de nuestro tiempo es la deserotización del ambiente. Y atención que no solo hay sectores conservadores que se identifican con este principio de la deserotización. Tal vez por otras cuestiones, esta conquista tecnológica característica de la civilización industrial avanzada termine afirmándose en la esfera instintiva, como satisfacción lograda de un modo que genera sumisión y al mismo tiempo debilita la racionalidad de la protesta. La alienación sostenía la contradicción. Había gente que se oponía porque había razones para oponerse. La conciencia desgraciada del mundo dividido, las posibilidades derrotadas, las esperanzas no realizadas, las promesas traicionadas, la injusticia sufrida. Esa fuerza racional que revelaba una dimensión del hombre y de la naturaleza y que era constantemente reprimida y rechazada en la realidad. Bueno, su verdad se encontraba en la ilusión evocada, en la insistencia por crear un mundo en el que el terror de la vida terminara siendo dominado y suprimido, conquistado mediante el reconocimiento de los límites a la vulnerabilidad. Bueno, ¿qué pasa ahora? La tragedia, por ejemplo, la obra maestra, sostenida hasta sus últimas consecuencias, planteaban una solución imposible. Ahora, el propio amor y el propio odio, eso que uno es, implica la derrota, la resignación, la muerte, los crímenes de la sociedad, el infierno que el hombre ha hecho para el hombre, se convierten en fuerzas cósmicas inconquistables. Vamos, que la literatura y el arte restituyen al hombre la experiencia de su vulnerabilidad, de su sufrimiento, de que no está todo bien,
y de que por lo tanto es necesario rebelarse, rechazar lo que viene de afuera y construir, en todo caso, espontáneamente. Yo dije lo que viene de afuera, puede ser lo que viene de antes, las tradiciones. La tensión entonces entre lo actual y lo pasado es posible que se transfigure en un conflicto que no tiene solución. Y ahí aparece nuevamente, lo hemos visto en otros videos y en otros textos, la promesse de bonheur, que en francés significa la promesa de felicidad. Eso es la belleza, no un hecho visual relacionado con lo simétrico, con la geometría, con la acertada combinación de tonos, de colores, etc. La ficción llama a los hechos por su nombre y su reino se derrumba. La ficción subvierte la experiencia cotidiana y la muestra como falsa y mutilada. Esta es una muy interesante afirmación sobre la que conviene, en todo caso, discutir. Tal vez en los trabajos prácticos, aunque yo no lo haya puesto como consigna, ustedes pueden retomar este tema. ¿Cuánto ayuda la ficción con su flagrante falta a la verdad, desconexión con la realidad? ¿Cuánto trae a la conciencia del lector o del consumidor de arte la idea de que se puede cambiar algo, de que se necesita cambiar algo? Porque el arte tiene, según Marcuse, este poder mágico, pero que no construye, sino que niega, impugna. El arte no nos hace vivir de otra forma, nos hace negar la forma en que vivimos, invitándonos a que una vez negada esta forma, busquemos otra, pero la busquemos nosotros, no la obtengamos de un recetario, de un conjunto de ideas que pueden circular en un libro de autoayuda. El arte puede hablar su propio lenguaje solo si están vivas las imágenes de aquello que rechaza y por lo tanto esas imágenes que refutan el orden establecido. Vamos, que la belleza como la promesa de felicidad nos retrotrae a ese ámbito protegido en el que las verdades prohibidas podían sobrevivir en una integridad abstracta, separadas de la sociedad que las suprimía. La promesa es justamente una forma esperanzada de soportar el presente, luchando para que el futuro se asemeje lo menos posible a este presente. Los privilegios culturales expresaban la injusticia de la libertad, la contradicción entre ideología y realidad, la separación de la productividad intelectual y la productividad material. El centro cultural está llegando a ser una parte incorporada al centro de compras. Fíjense que esto lo dice en los años 2000. Mucho antes de que a alguien se le ocurriera la idea de posmoderno, ya se hablaba de el centro cultural como algo parecido al shopping center, al mall. Es bueno que casi todo el mundo pueda tener ahora las bellas artes al alcance de la mano, apretando tan solo un botón en un aparato o entrando en un supermercado. En esta difusión, las obras de arte se convierten en engranajes de una maquinaria cultural que reforma su contenido. Hemos hablado ya de la enajenación y de la sublimación. La sociedad industrial propone la desublimación. La alienación artística propone la sublimación. La desublimación institucional es un aspecto de la conquista de la trascendencia lograda por la sociedad unidimensional. Que el confort, que la despreocupación, que el egoísmo, que el hiperindividualismo sean ese espacio instalado del placer donde cada individuo considere que no necesita preocuparse por nada más que por su bienestar y la conservación de ese bienestar. La alienación, la desublimación institucionalizada atrofia los órganos mentales adecuados para comprender las contradicciones
y las alternativas. Vamos a ver en otro video justamente la característica fundamental del neoliberalismo, del neoconservadurismo, de la cultura contemporánea. No hay alternativas. No se puede hacer más de lo que se hace. De esta forma, la idea del distanciamiento, entre otros autores, Bertolt Brecht ha sido uno de los principales promotores, enfrenta al dramaturgo a la pregunta de si es posible representar el mundo contemporáneo en el teatro. Representarlo de tal manera que el espectador reconozca la verdad que la obra debe transmitir. Para enseñar el mundo contemporáneo detrás del velo ideológico y material y cómo este mundo contemporáneo puede cambiarse, el teatro debe romper la identificación del espectador con los sucesos que ocurren en escena. Tiene que provocar la distancia. En vez de énfasis y sentimiento que van a proponer los realistas, hay que proponer distancia y reflexión. Por lo tanto, el efecto de distanciamiento produce una disociación dentro de la cual el mundo puede ser reconocido como lo que es. Es decir, las cosas de la vida cotidiana son sacadas del campo de la evidencia inmediata para producir este quiebre, esta sublimación de la conciencia que anula, entre otras cosas, la indiferencia, el desdén por todo lo que no es propio. El distanciamiento logrado en la obra de Bertolt Brecht es la respuesta de la literatura a la amenaza del conductismo total. Hablamos de conductismo total, piensen simplemente en las grandes agencias que procesan datos y llaman, por eso nuestro seminario se llama Controles Sociales Digitalizados. Las grandes agencias, Amazon, bueno, Mercado Libre, las más grandes, Google, X o Twitter, lo que hacen es reducir al individuo a una instancia de mera manipulación de información. Por ejemplo, dejándonos ver el mundo solo desde la órbita que el algoritmo calcula. Si ustedes se fijan, tanto en Instagram como en Twitter y en las otras redes, uno normalmente recibe información de los temas para los que en algún punto el algoritmo entendió que son de tu interés. Se insiste entonces en el compromiso inevitable del lenguaje poético con la negación. Marcuse murió hace ya casi 40 y pico de años, no vio venir el aluvión de esta carencia del lenguaje poético y de esta exageración de la afirmación de lo positivo. Los versos de este lenguaje, del distanciamiento, hablan de cosas ausentes, de aquello que persigue el universo establecido del discurso y la conducta como su más prohibida posibilidad. No el cielo ni el infierno, no el bien ni el mal. El arte trae la promesa de felicidad. Paul Valéry, un autor fallecido en 1945, fue escritor, poeta, ensayista y filósofo. Es el principal representante de la llamada poesía pura. Como prosista y pensador, él se consideraba antifilósofo, pero más que nada antifilósofo no de los críticos de la Escuela de Frankfurt, sino de aquellos que la Escuela de Frankfurt puso en entredicho, que son los positivistas. La lectura y comentario de sus textos ha sido muy notable. Tanto Theodor Adorno, compañero de la Escuela de Frankfurt de Marcuse, Octavio Paz, gran escritor de origen mexicano, y Jacques Derrida, un autor francés, comentaron su obra en uno de sus seminarios. Bueno, entramos ahora sí en el momento de la racionalidad estética. Tenemos por un lado la racionalidad tecnológica, que se distribuye
a través de los medios de comunicación, a través de la escuela fundamentalmente, pero fundamentalmente a través del trabajo, de la administración y la gestión de la producción. La racionalidad estética, en su función cognoscitiva, realiza la gran tarea del pensamiento, el trabajo que hace vivir en nosotros aquello que no existe, aquello que nos envía por encima de la vida cotidiana. La racionalidad estética insta a nombrar las cosas ausentes, a romper el encanto de las cosas que son, a introducirnos en un orden diferente de cosas, el comienzo de un mundo. Las pinturas surrealistas, por ejemplo, son todo aquello que el funcionalismo, es decir, la filosofía positivista, la sociedad industrial, los economistas, el capitalismo, etc., cubre con un tabú porque le recuerda su propio ser cósico que no es capaz de dominar. Que la racionalidad industrial sigue siendo irracional. El surrealismo colecciona lo que el funcionalismo le niega al hombre. Esto es, las deformaciones demuestran lo que la prohibición hizo al objeto del deseo. Así el surrealismo rescata lo arcaico, un álbum de idiosincrasias donde se disipa la pretensión de felicidad, que los hombres encuentran negada en su propio mundo tecnificado. Veamos, por ejemplo, algunas obras surrealistas. Roland Barthes considera que la naturaleza deviene una discontinuidad de objetos solitarios y terribles, porque solo tienen enlaces virtuales. Nadie elige para ellos un sentido privilegiado, un empleo o un servicio. Nadie los reduce a la significación de un comportamiento mental o de una intención, o lo que es lo mismo, finalmente de una ternura. Estas palabras objeto, sin unión, armadas con toda la violencia de su estallido, es decir, esas palabras poéticas excluyen al hombre. No hay un humanismo poético de la modernidad. El discurso es un discurso lleno de terror, lo que significa que relaciona al hombre no con otros hombres, sino con las imágenes más inhumanas de la naturaleza, el cielo, el infierno, lo sagrado, la infancia, la locura, la materia. Hablemos ahora de la conciencia feliz. La desublimación triunfante en la sociedad industrial revela su función conformista. ¿Qué era la desublimación? El efecto que la racionalidad tecnológica produce de cara a la desaparición en los individuos de toda aspiración de superación. Esta sociedad convierte todo lo que toca en una fuente potencial de progreso y explotación, de cansancio y de satisfacción, de libertad y opresión. La conquista tecnológica y política de los factores trascendentes en la existencia humana se afirma en la esfera instintiva, como una satisfacción lograda de un modo que genera sumisión y deber, racionalidad a la protesta. El sentido de culpa no tiene lugar y el cálculo se encarga de la conciencia. Cuando todo está en la hoguera no hay otro crimen que el de rechazar la totalidad o simplemente no defenderla. El crimen, la culpa y el sentimiento de culpabilidad se convierten en un problema, ahora sí, privado. La psique del individuo tiene todos los crímenes de la humanidad. La historia individual es la historia de la totalidad. Aquellos que se identifican con la totalidad
que se instalan como líderes y defensores de esta totalidad. Pueden cometer errores, pero no pueden hacer mal, no son culpables. La totalidad resguarda, garantiza la tranquilidad de su conciencia. La conciencia feliz entonces procede de la pérdida de la conciencia de la falta de libertad y produce la aceptación de los errores de esta sociedad. Es el signo de la autonomía y la comprensión declinantes. La sublimación exige un alto grado de autonomía y comprensión. Es una mediación entre el consciente y el inconsciente, entre los procesos primarios y los secundarios, entre el intelecto y los instintos, entre la renuncia y la rebelión. En sus formas más logradas, como por ejemplo la obra artística, la sublimación llega a ser el poder cognoscitivo que derrota la supremacía inclinándose ante ella. Por eso, frente a la sublimación, la desublimación institucionalizada es un aspecto de la conquista de la trascendencia lograda por la sociedad unidimensional. En esta sociedad se tiende a reducir e incluso a absorber la oposición en el campo de la política y de la cultura. ¿Qué consecuencia obtenemos de esto? La atrofia de los órganos mentales adecuados para comprender las contradicciones y las alternativas, y en la única dimensión permanente de la racionalidad tecnológica, la conciencia feliz llega a prevalecer. El aparato productivo ofrece el agente efectivo del pensamiento y la acción. Un hombre puede dar la señal que liquide a cientos y miles de personas y luego declararse a sí mismo libre de todo cargo de conciencia y vivir felizmente después. No hay lugar para la culpa en la conciencia feliz, en la conciencia unidimensional. Los poderes antifascistas que derrotaron al fascismo en el campo de batalla gozan de los beneficios de los científicos, los generales y los ingenieros nazis. Se está refiriendo concretamente a la posguerra. Tienen la ventaja histórica de los que han llegado después. Lo que empieza como el horror de los campos de concentración se convierte ahora en la práctica de gente enfrentada a vivir en condiciones anormales. Una existencia humana subterránea y el consumo diario de alimentos radiactivos. Otro autor teatral, Eugene Ionesco, de origen rumano, vivió en París buena parte de su trayectoria como autor, comenta: el mundo de los campos de concentración no era una sociedad excepcionalmente monstruosa, era la imagen de la sociedad infernal en la que nos sumergimos cada día. La cita es de 1959 de Hermann Kahn. Debe hacerse un estudio sobre la supervivencia de poblaciones en ambientes similares a los de los refugios superpoblados, los trenes de carga, los campos de concentración repletos, empleados por soviéticos y alemanes, los barcos de transporte, de tropas, etc. Algunos útiles principales pueden encontrarse y adaptarse al programa de refugios. Se pensaba en los refugios, claramente, de la Guerra Fría, construidos con el objetivo de minimizar los riesgos de la guerra nuclear. La alienación artística es la trascendencia consciente de la existencia alienada. Es un nivel más alto, una alienación mediatizada. El poder absorbente de la sociedad vacía la dimensión artística, asimila sus contenidos antagonistas, y en el campo de la cultura, el nuevo totalitarismo
se manifiesta precisamente en un pluralismo armonizador que niega su aspecto totalitario, pero en el que quedan sumergidas obras y verdades más contradictorias que aceptan pacíficamente vivir como si fueran iguales, vivir en la indiferencia. Bueno, a modo de repaso y síntesis de lo que plantea Marcuse en el hombre unidimensional, tengamos en cuenta estas ideas. La literatura y el arte sostenían y protegían la contradicción, amparaban la negatividad. Eran, por lo tanto, un aspecto de la alienación, del querer salirse del poder dominante de la sociedad. La literatura y el arte eran la conciencia desgraciada del mundo dividido. Eran las posibilidades derrotadas, las esperanzas no realizadas y las promesas traicionadas. Una fuerza racional cognoscitiva que revelaba una dimensión del hombre y la naturaleza reprimida y rechazada en la realidad. La verdad de la literatura y el arte se encontraba en la ilusión evocada, en la insistencia por crear un mundo en el que el terror de la vida fuera suprimido y dominado. Es decir, en el que el terror de la vida finalmente sucumbiera al reconocimiento. La distinción decisiva en la alienación del arte es la transgresión mágica o racional, una cualidad esencial del arte más positivo, enajenado también del mismo público al que se dirige. Por más cercanos y familiares que fuesen el templo o la catedral para la gente que vivía alrededor de ellos, permanecían en contraste con la vida diaria del esclavo, del campesino y del artesano, y tal vez incluso con la de los señores. Un modo de experiencia en el cual el yo se siente extraño no solo a los demás, también a sí mismo, enajenado de sí mismo. No se siente centro de su mundo o dueño de sus actos. Se ha convertido en esclavo de sus actos y de sus consecuencias. Los obedece. El individuo alienado está tan desconectado de sí mismo como de los demás. Siente su propia persona y la de los otros del mismo modo como siente las cosas, con sus sentidos y su sentido común, pero sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el mundo exterior. Las artes en la sociedad contemporánea tienen la función inextricable, podríamos decir insoslayable, de ser conceptos inseparables. No hay sociedad sin arte, no hay arte sin sociedad. La sociedad depende en cierta manera del arte como fuerza unificadora y fuente de energía. Es necesario discutir la adversidad de la civilización para con el arte. La civilización vendría a ser el principio de organización social que patrocina la productividad, la racionalidad tecnológica, la acción orientada a fines utilitarios. Ninguna de estas tres tiene que ver con el arte. Por eso es que la civilización atrofia la sensibilidad, destruye lo sagrado y elimina lo bello. En tanto en cuanto las partes en que pueda descomponerse la cultura actúan sobre otras, creando esa cultura, que es más que la suma de ellas. Como vimos en Reid, el mayor enemigo del arte es la mente colectiva, en cualquiera de sus muchas manifestaciones. La mente colectiva es como el agua, siempre busca el nivel más bajo. El artista lucha por salir de la ciénaga, busca alcanzar el nivel más alto de percepción y sensibilidad individuales. Las señales que transmite suelen ser ininteligibles para la multitud, y entonces aparecen los filósofos y los críticos para interpretar su mensaje. Este texto de Reid, a lo mejor ustedes ven el video de Reid después
ver y todavía no lo vieron. El orden no altera el producto, simplemente se trata de tener en cuenta estas ideas que hacen a nuestra propuesta de la ontología del arte. ¿Dónde ponemos el arte en la sociedad? Sigue la cita de Reed. La obra de genios como Homero, Platón, Dante, Shakespeare, Buonarroti, Bach o Mozart da motivo a toda una literatura interpretativa y explicativa, porque es continuada e imitada a tal punto que el arte de un individuo llega a impregnar una época y a darle nombre. Tales logros concretos dentro de las artes plásticas son la base de lo que Hegel llamó la cultura del reflejo. A esto nos referimos cuando hablamos de educación por el arte. Se trata de crear movimiento y evolución. El arte fundamentalmente intenta, ante todo, convertirse en el combustible que alimenta al genio y que la civilización como la nuestra intenta impugnar o marginar. Por eso, desde el punto de vista tanto de Reed como de Marcuse, está condenada nuestra civilización a hundirse cada vez más en la barbarie. Este proceso de racionalización tecnológica pervierte sutilmente los fundamentos del juicio estético, de modo que las imágenes pretecnológicas continúan siendo debilitadas.